Bienvenidos al último módulo del curso Redacción de artículos académicos y su publicación en revistas especializadas en el área de educación. Llegar a este último módulo implica que todos hemos desarrollado un conjunto de posturas, de visiones, de nuevas visiones y sobre todo de aptitudes y perspectivas acerca de lo que implica la redacción y la publicación de nuestras investigaciones. Bien, este módulo número 4 tiene varios momentos. Esta primera unidad se refiere al reconocimiento del proceso editorial. ¿Qué pasa después que logro entregar esa versión? Bien, el objetivo, por lo tanto, es apreciar el proceso editorial como conocimiento durante mi formación investigativa. Creo que no existen seminarios dentro de la formación de pregrado que me hable de la importancia del proceso editorial en mi formación como investigador, porque se considera casi siempre que eso es un momento que se va a vivir en posgrado. Está, como determinado, encauzada esa experiencia para la educación de posgrado, maestría, doctorado, incluso postdoctorado. Entonces, la intención es, desde la editorial RELE, fomentar el ánimo por entender el proceso editorial como parte de mi formación investigativa desde mis inicios. Y en la medida en que yo conozca qué pasa con mi manuscrito después que lo recibe una editorial, en la sesión anterior hablamos del arbitraje como uno de los momentos del proceso de las editoriales, el proceso editorial de una revista científica, pero en esta unidad vamos a hablar del paso a paso. En la medida en que yo sepa cuáles son los momentos que vive eso que me costó tanto generar, producir, entonces voy a ir entendiendo que conformamos tanto autores como editores, diseñadores, diagramadores, un gran equipo que procura siempre entender que el lector científico merece siempre recibir una revista en óptimas presentaciones, tanto del lenguaje como del color, como todo el concepto que se maneje en la revista, y sobre todo las revistas que abordan el área de la ciencia de la educación. Entonces hablaremos del paso a paso del proceso editorial. Voy a enumerarlos primero y luego me voy a detener en cada uno de ellos. El primer paso es la recepción del artículo. Recibe el artículo la editorial, la revista. Por otra parte, viene el proceso de arbitraje. Luego, la comunicación con los autores, que hablamos en el módulo anterior. Después, la decisión, el dictamen, aceptación o rechazo del artículo. Y por otra parte, entonces viene el momento después de la recepción, viene la corrección de estilo, posteriormente el diseño y diagramación del contenido, para luego entrar en esa fase de corrección de pruebas, para luego publicar el artículo. Entonces empecemos a explicar cada uno de estos momentos. Ya nosotros hablamos de la recepción, hablamos del arbitraje, luego cómo ese arbitraje genera una comunicación con el autor para explicar cada una de sus partes, y posteriormente, si el autor cumplió con todos los requisitos del dictamen, pues será aceptado. De lo contrario, pues tendrá que intentarlo en una próxima oportunidad. Entramos, después de que recibimos esa versión corregida, en la corrección. Nosotros, todos los
miembros de un consejo editorial valoran enormemente el proceso de corrección de un texto. Como dijimos, los correctores tienen distintas fases de búsquedas, en primer lugar de comprensión del texto, luego las revisiones propias de la ortotipografía, posteriormente cada corrector tiene su fase. Estoy, digamos, conversando a partir de las fases que utilizamos en nuestras revistas. Por otra parte, entendemos la redacción como un tejido a partir de la estructura del artículo científico o el artículo de revisión o reflexión y reflexión. Tenemos esos tres artículos y por otra parte tendríamos la etapa de criticidad, ¿bien? Hasta dónde llega la postura crítica de este autor para luego pulir todo el texto, ¿bien? Esta fase de corrección se hace con suma cautela y con el propósito de ayudar a que el texto sea comprendido claramente, ¿bien? Y con precisión. Por otra parte, después de la corrección, ya tenemos los documentos ya corregidos, entramos en la fase de diálogo, de trabajo en equipo, en sintonía con el diseño de las tapas y contratapas de nuestras revistas. A partir de la temática, pues el editor se comunica con el diseñador y empiezan a trabajar cómo el concepto de esa revista va a ser explícita en una línea gráfica. Se hablan de colores, de temperamentos, de tipografía, para trabajar el elemento estético del diseño de una revista, que requiere de una vinculación sensible entre lo que dice la revista en palabras y cómo el diseñador va a transformar ese discurso en imagen visual. Son varias reuniones que se realizan para determinar la tapa de esa revista, la bienvenida de esa revista para el lector. Bien. Por otra parte, entonces entramos en la fase de diagramación, de maquetación, donde ya el diagramador entra entonces a visualizar todo el movimiento de esas páginas, ¿bien? El número de columnas, casi siempre se utilizan 2 columnas, la tipografía, cuidar el corte de palabras. Regularmente el programa que utilizan los diagramadores es un programa destinado a el diseño de textos, y el más popular, sin pretender hacerle ninguna promoción, es InDesign. Por otra parte, después que tenemos el primer resultado, la primera diagramación de la revista, pues el corrector realiza la primera corrección de prueba, envía al diagramador, el diagramador envía una segunda corrección, un segundo archivo, un segundo documento, se vuelve a revisar, se vuelven a cuidar todos los detalles de esa conversión de un primer documento que estaba en Word, por ejemplo, y pasa a ser presentado en la maquetación. Entonces, después que se hace esa segunda revisión de prueba, entonces llegamos a el arte final, que es el que va a ser publicado en la revista electrónica. Entonces, ¿qué nos dice este paso a paso, cada uno de estos momentos? Que en la edición de una revista se trabaja en equipo. Sin esa sinergia no se puede lograr la gran meta, y es que la revista sea de óptima calidad. En segundo lugar, reuniones constantes con diagramadores, con diseñadores, para que entre todos podamos entendamos de qué se trata ese número que vamos a publicar. Entonces, el diseñador principalmente es el que nos garantiza el lenguaje visual. El diagramador es el que nos va a presentar la maquetación y recibe varias correcciones por parte de el corrector de estilo. Eso me lleva a mí a decir que el corrector de estilo como mínimo hace 3 correcciones. Es un trabajo agudo, es un trabajo de mucha cautela, pero que a mí como autor me garantiza pues
que mi texto va a ser presentado bellamente, va a ser presentado de una manera cuidada por la meticulosidad que caracteriza a los correctores de estilo. Y posteriormente, bueno, se pasa a la publicación, en este caso electrónica, bien pudiese ser también de carácter impreso, y en ese caso también es importante estar atento a las sorpresas de la imprenta, que siempre ocurre algo en ese proceso. Es algo enigmático, pero siempre ocurre algo en la imprenta. Después de explicar este paso a paso, les recuerdo pues las características del trabajo editorial. En primer lugar, como ya dije, es un trabajo en sintonía, es un trabajo en equipo, es un trabajo que se mantiene, tiene una línea importantísima que valora la comunicación, una comunicación amplia, una comunicación argumentada. El editor jefe siempre debe mantener una comunicación digamos constante con todo el equipo, y aunque cada uno trabaje en su parcela, cuando se encuentran en la mesa de trabajo, pues los resultados son maravillosos. Son conversaciones que pueden durar muchísimas horas, porque la mayoría de los miembros de un equipo editorial tienen un alto nivel de creatividad y de criticidad a la vez. Por otra parte, se manejan criterios estéticos como es la belleza y la meticulosidad, la búsqueda anhelada de la perfección de un texto, la responsabilidad. Es un trabajo de extrema responsabilidad, especialmente aquellas editoriales que están formadas en la importancia de la investigación en estos tiempos, es decir, una revista científica que entienda su rol en el mundo de la investigación. De allí la importancia de la constancia y la responsabilidad, la dedicación que se le presta y la valoración del rol de la difusión de artículos en el campo educativo, en este caso. En síntesis, nosotros estamos abordando 3 momentos. El primero tiene que ver con el autor y el proceso editorial. Nosotros iniciamos este tercer módulo que me corresponden con el entender las causas por las cuales la formación investigativa debe vincularse con el proceso editorial, con la redacción de artículos científicos desde una etapa importante de pregrado en la universidad. En ese sentido, hoy en esta unidad queremos profundizar un poco más en la preponderancia que tiene la relación entre el autor y su conocimiento del proceso editorial. En ese sentido, hay como una proximidad a el hecho editorial con sentido, no a ciegas, sino tengo el conocimiento de lo que pasa en el mundo interno de una revista. Por otra parte, debo entender las particularidades. Cada revista tiene su particularidad, su manera de trabajar, pero las características que les mencioné anteriormente de comunicación, búsqueda de perfección, meticulosidad, comunicación, son pilares. Y especialmente revistas científicas que valoren su impacto en las transformaciones necesarias, en este caso en el hecho educativo. Y por último, cuáles son los aportes de las revistas para desencadenar debates en congresos, seminarios, jornadas. Las revistas siempre tienen una participación en esos eventos donde los ponentes toman las revistas, los ponentes conocen las revistas y en ese sentido se aproximan a la investigación que usted publicó. Así que siempre es importante entender que la revista no solo se queda internamente en su proceso, sino que es como hemos dicho en varias oportunidades, es una manera de difundir el conocimiento. Así que en este orden de ideas, pues siempre van a surgir preguntas, dudas, comentarios y sobre todo en un proceso editorial tan complejo
cómo es el proceso editorial de una revista. Ante cualquier inquietud, pregunta o necesidad de abrir una conversación, pues les ofrezco mi correo nuevamente, peneloperevistasrele@gmail.com. Hasta la próxima sesión, muchísimas gracias.